Buenas, ya estamos aquí otra vez con otro programa de Más Cine, por favor. Ese espacio que solemos hacer una vez al mes, en el que nos gusta hablar de las películas esas que son grandes, que han sido grandes y que siguen siendo grandes después de todo este tiempo. Hoy nos hemos juntado, como siempre, tres amiguetes, o sea, Javier Jiménez de Sevilla, que ya lo conocéis de otras ocasiones. Buenas, Muy buenas, buenas. buenas. Y tenemos una nueva adquisición en el equipo, Frederic Torres, de Valencia también, que luego veréis lo que sabe de todo lo que vamos a hablar. Saluda, Frederic. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí, Paco, Javier. Un abrazo a los dos. Vamos Muy a bien, ello. igualmente. Pues hoy hemos elegido la película de Espartaco. Es una película del año 60, 1960, una película que ganó 4 Oscars y que el American Film Institute la ha puesto en el número 5 de las mejores películas de la historia del cine, de las películas épicas. Por delante de ella está Lawrence de Arabia, Ben-Hur, La lista de Schindler y Lo que el viento se llevó. Y justo detrás de ella Titanic, para que os deis cuenta del la enjundia que tiene este tipo de película, ¿no? Está basada en una novela de Howard Fast que narra la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco, que serviría de base para la película que nos ocupa, y el guión lo escribió Dalton Trumbo, pero tanto Howard Fast como Dalton Trumbo eran profesionales que estaban mal vistos por el gobierno de Estados Unidos y cuestionados por comunistas, quedando marcados por el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy. Ya hemos hablado en otras ocasiones creo que fue cuando hablamos de la rebelión del planeta de los simios, ya ha salido varias veces el tema de la lista negra de Estados Unidos. La lista negra de Estados Unidos, todo nació a raíz de un comité que funcionó entre el año 1938 hasta 1975, en el que después de la guerra, con el conflicto, cuando empezó el auge del nazismo y tal, buscaban investigar conexiones con movimientos nazis o del Ku Klux Klan, pero con el paso del tiempo fue ampliando los objetivos y en el año 47, queriendo acabar con las posibles muestras de simpatía que había por el comunismo, llamaron a declarar a escritores y actores de cine de ideología sospechosamente comunista. Así se creó la lista de los llamados Días de Hollywood, que luego se ampliaría a muchos más nombres, en la que estuvieron gente como Bertolt Brecht, Charles Chaplin, Aaron Copland, Jules Dassin, Frank Capra, Jerry Fielding, Dashiell Hammett, Lillian Hellman o Martin Reed, que fueron llamados a declarar y se negaron a dar nombres de compañeros que supiesen o sospechasen de su militancia en partidos de tendencia comunista, o simplemente que hubieran acudido a reuniones o manifestaciones con ellos. Al mismo tiempo, un grupo de 500 actores creó el Comité de la Primera Enmienda, por la que, amparándose en dicha cláusula de la Constitución de Estados Unidos, pueden negarse a responder a las preguntas que le hagan. En ese grupo, en apoyo de los citados a declarar, estuvieron actores como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gregory Peck, Katharine Hepburn, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gene Kelly, John Huston, Orson Welles, Thomas Mann o Frank Sinatra. Algunos miembros que delataron a otros compañeros para no estar en la lista negra y poder seguir trabajando fueron Walt Disney, Gary Cooper, Ronald Reagan, Robert Taylor, Cecil B. DeMille o Elia Kazan. Los dos nombres que nos ocupan, que hemos hablado, Howard Fast, que fue el guionista, el que escribió la novela, y Dalton Trumbo, el que la adaptó, pues Howard Fast era un novelista que se había unido al Partido Comunista en el año 44 y que fue llamado a declarar por haber colaborado con el Comité de Ayuda a los Refugiados Antifascistas, o sea, entre ellos los republicanos de la Guerra Civil Española, y como se negó a responder a las preguntas que le hicieron el comité fue encarcelado en el año 50 y estuvo 3 meses en la cárcel. En ese tiempo que estuvo en la cárcel, pues fue cuando se dedicó a escribir la novela de Espartaco. Una novela que ningún editor se atrevió a publicarla porque el mismo Edward Hoover, el jefe del FBI, les advirtió de que no la publicasen porque no era conveniente. Finalmente, fue el propio autor el que creó una editorial y la publicó vendiendo más de 40.000 ejemplares, que se convirtieron en millones de ventas cuando terminó luego la época del macartismo, de lo del comité este. Por su parte, Dalton Trumbo, pues era un guionista que pasó 10 meses en la cárcel y que quedó marcado por el extremo, o sea, quedó marcado hasta el extremo de no poder firmar ningún guión. O sea, los que estaban en esa lista eran veneno y eran prohibidos para trabajar en el mundo del cine. Era el mejor guionista que había en Hollywood, cobraba unos sueldos, porque, pues eso, del mejor guionista, que al entrar al meterlo en la lista negra y no poder trabajar, lo que hizo fue rebajar
hasta 4 y 5 veces su sueldo para poder seguir trabajando y escribiendo y poder seguir comiendo. Firmaba con otros nombres y se dio el caso de que en 2 de sus guiones, uno que es de Ray One, que creo que se llamó El Bravo, y otro que es el conocido de Vacaciones en Roma, la película de Gregory Peck y Audrey Hepburn, ganaron ambos el Oscar al mejor guión. Pero no pudo ir a recoger ninguno de los dos porque no estaba acreditado como guionista. El primero que lo acreditó como guionista en pantalla y que salió su nombre después de tanto tiempo fue precisamente Kirk Douglas, que se empeñó en que en la película de Espartaco apareciese su nombre en cartel. Y nada, pues a partir de ahí, pues si os parece, empezamos a hablar de la película. O sea, no sé, empezamos, si quieres, tú, Javier, comentando qué crees o qué es lo que destacarías así para empezar de este peliculón. Pues eso precisamente. Yo quiero, es verdad, está bien la introducción para que la gente sepa que alguna vez, como hemos hablado de los 10 de Hollywood y las listas negras, y si alguien no lo sabe, bueno, pues ya lo conoce, pero quiero quitar la idea intelectual de la película, aunque tiene un montón de lectura, y lo primero que hay que decir que es eso, que es un peliculón en el sentido más amplio y es lo que cuando yo era más joven se llamaba un peliculón, es decir, es una película excelente de 3 horas que se te pasan en un vuelo con momentos culminantes muy bien dosificados, con interludios de momentos muy reflexivos, de ternura, muy intimistas, con interpretaciones estupendas, con unos actores estupendos que defienden unos personajes perfectamente elaborados. Un peliculón. Entonces, si no la habéis visto, ya la estáis viendo antes de seguir con el programa. Lo primero que hay que hacer es ver la película porque es seguro, ya ha dicho Paco, en qué nivel está colocada, es seguro que os va a gustar porque engancha desde el principio, es muy entretenida, muy emocionante y te agarra desde el principio. Y luego tiene todas las lecturas y todas las interpretaciones que se le puedan sacar, porque tiene influencias de un montón de creadores que confluyeron para dar origen a esto, con visiones encontradas, y eso hace que los personajes sean muy ricos, que las posibilidades de interpretación sean muy amplias y que más allá de una película épica y de aventura, sea pues una posibilidad de interpretar pues un montón de factores distintos que yo creo que vamos a ir viendo a lo largo del programa, ¿vale? Pero de momento eso, que es un peliculón y que la veáis corriendo si no la habéis visto porque no falla, es buenísima. ¿Y tú, Frederic, qué destacarías como la película, que lo que más te llamaría la atención, aunque sea lo que ya hayamos dicho? O sea... A ver, yo he tenido oportunidad de revisarla hace poco, estos días, a propósito para el programa, y la verdad es que me sigue asombrando todavía la capacidad de riesgo, lo que la película implica en su contexto, en el año 60. En un año, se filmó en el 59, lógicamente, en un año en el que ese cine épico arrasa con Ben-Hur, que es un cine clásico, bien hecho, magníficamente hecho, con secuencias de aventuras, pero donde siempre hay una serie de personajes bíblicos que se cruzan de por medio. A mí, Espartaco me sigue pareciendo una película realmente increíble y totalmente insólita para la época, porque hoy, si quieres, podrías tildar de aliento progresista lo que es su película, pero es que realmente es una película con una carga de mensaje muy fuerte, más allá de lo que dice Javier, que es un peliculón además, con una génesis muy, muy complicada y sin embargo todo encaja e incluso a través de las décadas, porque hay secuencias suprimidas que luego se recuperarán hasta el punto de generar que Stanley Kubrick esté a punto de no querer aparecer en los títulos de crédito, etcétera. Pero realmente me resulta insólito porque presentar una rebelión contra el Imperio Romano en una clave de lectura política que se entiende perfectamente en el contexto de los años 60 frente a la caza de brujas, con la introducción maravillosa que has hecho para ponernos en situación. Yo creo que esa doble lectura está muy presente,
como que en los Oscars la ningunean. A pesar de ganar 4 Oscars, son 3 Oscars un poco técnicos y Peter Ustinov, que se lleva el de actor secundario, pero no tiene nominaciones ni a mejor guión adaptado, ni a mejor película, ni a mejor director, ni nada de esto. No fuera caso que lo ganara a rodar películas de este estilo, presentar a Varini y a Jan Simmons como una prostituta sin ningún tipo de tapujos, que se entrega cada noche a un gladiador y que... Se entrega, no, la entregan. Bueno, la fuerzan, ¿no? Pero claro, sí. claro, es una esclava. O sea, la entregan cada noche a ella y a sus compañeras de servicio, por decirlo así, y que el motivo que le llame la atención, en que el polo de atracción entre los dos sea precisamente el respeto, porque Espartaco decide no tocarla, no ha estado nunca con una mujer y piensa que no es forma de tratar a un ser humano, ¿no? Yo creo que va más allá a lo mejor del humanismo también muy potente y muy pragmático que Chaplin, por ejemplo, demostró en El Gran Dictador. Aquí hay un ideario que está muy presente, pero está muy sintético y muy bien expuesto, de manera que uno puede seguir la película con una lógica tremenda, pero me resulta todavía insólito que la película sea del año 60, porque luego, con todas las disculpas por si ofendo sentimientos o lo que sea, pero las fotocopias en color que se han hecho después, tipo Braveheart o Gladiator, realmente sí, de eso tenemos que hablar, porque ya todo estaba allí, pero vamos, no solamente en Gladiator, es que yo el otro día se lo decía a Paco, digo, bueno, hay una escena al comienzo, al comienzo, cuando llegan los gladiadores a la escuela y el jefe de gladiadores reta a Kirk Douglas, a Espartaco, venga, le da la espada, venga, atácame. Digo, esta escena está literalmente copiada luego en 12 del patíbulo, que no puede ser una película más alejada de esto, pero la escena es igual. Lee Marvin llega y le da un cuchillo a uno de los 12 del patíbulo, venga, atácame. Es exactamente la misma. Digo, bueno, o sea, yo creo que se adelanta su tiempo en muchas cosas. Hay una cosa además, lo que tú decías y dices también en el libro tuyo, que es la primera película épica que no hay una referencia, o de romano, que no hay una referencia a la religión o al cristianismo y tal. Y además yo creo que hay una cosa muy novedosa que presentan a los romanos brutales. Es decir, yo creo que es la primera película donde la República Romana y el Imperio Romano se despoja de cierto romanticismo, de decir, bueno, la cultura, somos los... No, son unos bestias y unos carniceros que no tienen reparo en crucificar a 6.000 tíos colgados en un camino y son presentados como una ocupación salvaje. Y yo creo que debe ser la primera vez que se ve a Roma tan carente de sensibilidad y tan bruta. Entonces también es muy arriesgado eso también. La historia, que lo comentábamos también cuando el otro día lo comentaba con Javier, digo, bueno, me dijo, ¿has visto la película? Digo, la acabo de ver, estoy todavía tocado, es que siempre me ha gustado mucho, pero es que esta ha sido la vez que me ha gustado más que todas, o sea, como que cuando la viste que era más joven, pues te quedas con la historieta de la rebelión, del amor, de la esclavitud, de no sé qué tal, pero de repente ahora empiezas a verle mucho más pozo, o sea, lo que estabas diciendo tú, a mí la escena cuando él dice no he estado con ninguna mujer y empiezan todos a burlarse de él y tal, y ella dice, no, marchabas de ahí, ¿no? Pues está mirándola, no soy un animal. Y contesta ella, yo tampoco. O sea, y además impávidos el uno delante del otro, no soy ningún animal. Y es que, claro, es que estás viendo desde el principio, claro, yo lo estaba viendo ahora y decía, joder, es que estamos hablando de que están esclavizando, pues hemos visto las películas de esclavos de los negros, pero aquí es que estás viendo que son gente blanca, que además que la están eligiendo en una cantera, mirando los dientes como a los animales, marcándolos como a las bestias. Entonces, claro, ya te digo, yo ahora como que la viví mucho más intensa que en su momento. Y por eso es del año 60, pero lo que dices tú, yo cuando vi Gladiator dije, es que yo ya he visto... Sí, bueno, es que efectivamente, es que además
La escena esta que estaba poniendo ahora Javier, la escena cuando le dice, a ver, muestra, también me pareció un hallazgo tremendo, porque, o sea, si le dicen, abre los dientes y él abre la boca, o sea, es un rebelde, ahí no hubiera quedado bien que va a hacer... si hubiera bien abierto la boca, pero claro, te han sacado la escena antes, es que me parece que para mí la cumbre de todo es el guión, que es un guión que está perfectísimamente milimetrado, o sea, sí, pero bueno, la escena que él ha mordido al guardia y tal y cual, y cuando le dice, enseña los dientes, dice, no, los dientes es lo mejor que tienen, porque ha mordido un guardia, vale, y entonces no hace falta que él te abra la boca, o sea, me parece que está muy, muy bien escrita toda. Bueno, toda pero ya sabes que... Habla. Javier. No, que digo, iba a decir simplemente que mira que hubo lío con el tema del guión, porque en principio era el propio Howard Fast el que iba a escribir, empezó a escribir, de hecho, visto lo que había escrito, aquello parecía más un ideario que no un guión, claro, no tenía ninguna experiencia cinematográfica. Dalton Trumbo es una persona, en fin, un guionista que ya había sido premiado, que efectivamente estaba en la lista negra, cuyo nombre no podía aparecer, y claro, tenía una veteranía. Que era el mejor pagado de Hollywood. Exacto, pero ten en cuenta que, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Ese mordisco de Kirk Douglas a la pierna de su vigilante, casi supone, por decirlo así, el despido de Anthony Mann, porque ahí empezaron las desavenencias entre el primer director y el actor, que a la postre era el productor y digamos, la persona que está detrás de la película. Porque, bueno, a Anthony Mann no le gustaba lo del mordisco, le parecía como que era, concretamente decía que parecía un neandertal dando esos mordiscos, y que luego pues tenía que parecer un personaje con una cierta épica y con unos ciertos valores, ¿no? Y que eso parecía un poco pues fuera de lugar, ¿no? Entre eso y bueno, la historia de amor que en fin, tal vez parecía que dulcificaba demasiado, tal vez digo, porque a mí no me lo parece. A mí me parece... soberbia. Me parece, es que es tremendo, porque lo que estaba comentando antes del principio se basa sobre el respeto, cuando se llaman la atención el uno al otro, sobre todo por parte de Varinia. Pues claro, es que realmente es un enamoramiento sin palabras, ¿no? Es gestual. Sí, y con roces muy pequeños, y sí, es muy íntimo. Es muy íntimo, exacto, y está trabajado de una manera muy particular, porque, claro, las bazas para poder desarrollar una historia amorosa en un contexto como es, entre esclavos dedicados unos a una cosa y otros a otra, pues es realmente complicado. Anthony Mann no quería esa historia de por medio, las complicaciones continuaron hasta que al final pues se montó el follón, hubo que despedirlo y buscar un director un poco más dócil, entre comillas, porque llamar a Stanley Kubrick director dócil es también muy curioso. Bueno, pero luego, cierto, esta es la película menos Stanley Kubrick, entre comillas, porque tiene sus secuencias y él las reivindicó, y como no se las pusieron, que es la famosa secuencia de la que hablaremos, de las ostras y los caracoles entre Laurence Olivier y Tony Curtis, y algunas secuencias de desmembramientos en la batalla, etcétera. Que todo esto se recuperó en el año 91, que es cuando la vi yo, por lo que tú decías, Paco. Yo la había visto de pequeño, y cuando la vi en el Cine Serrano en Valencia, que era la pantalla más grande, el cine más potente que había en la capital, me quedé pasmado, porque claro, yo me impresionó. Yo creo que de hecho yo la vi desde el principio con la escena de los caracoles y tal. Entonces yo cuando luego leí, no, esta estaba cortada, la escena de la ostra y los caracoles, yo no recuerdo haberla visto antes. Entonces la vi cuando se reestrenó en cine y claro, no te llama tanto la atención, pero bueno, aparte sí, o sea, estilísticamente hay rasgos de Kubrick que se ven por todas partes, ¿no? Pues la simetría es esa, o sea, los dos gladiadores metidos en el cajón esperando a lo que sucede con la otra pelea y están enfrentados, esas tomas, esa toma simétrica, eso es Kubrick total, la planificación esa es decir, simetría, luego los movimientos de los ejércitos en la batalla final, igual, ¿no? Eso por descontado. Pero hay un detalle que a mí me encantó en esta vez que la vi,
ahí veis, ¿no? Es cuando se ven las tomas, lo que está poniendo Aaron ahí, ¿no? Que se ven las tomas desde arriba y se van poniendo los ejércitos romanos. Pero hay una cosa que le había comentado a Paco, que claro, viéndola ahora, cuando se produce el asesinato de Dracma, ¿no? Del gladiador negro, y lo cuelgan allí en la escuela y tal, hay una secuencia de los gladiadores metidos en sus celdas, sobrecogidos de lo que ha pasado. Se ve el soldado romano viendo la iluminación, ¿no? Ahí es cuando están viendo al esclavo colgado, pero inmediatamente después se ve cada uno en la celda sobrecogido. Están absolutamente solos, y es un momento en el que si lo quitas, vas a entender perfectamente la rebelión. Es decir, tú que luego salte la rebelión y tal, pero con eso le das una carga de humanidad. Ve ahí que está además, no se centra sobre Espartaco, se centra sobre esclavos anónimos. Es una toma sola que se va acercando poquito a poco y dice, bueno, esto se suprime de la película, no pasa nada porque la rebelión puede, pero esa sensación de decir, son personas, está humanizando y hace que te identifiques después y que entiendas perfectamente cómo saltan, es lo que yo creo que hace de Espartaco la gran película que es, porque no se queda en una película donde la brutalidad, donde una historia de gladiadores, sino que hay esos momentos de reflexión, esos momentos que engrandecen la película hasta punto, hasta lo que es, hasta una obra maestra, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, el Gladiator. El Gladiator no tiene esos puntos de reflexión, no lo está buscando, no ve lo que tú estabas diciendo. Es que vemos a Espartaco siendo un neandertal casi, ¿no? Además con las barbas y ese aspecto, a convertirse en un líder. En Gladiator, desde el principio es líder. Lo único que vemos es una reafirmación de lo que el tío ha sido, el líder de soldados, luego el líder de gladiadores. Pero Espartaco es una bestia que no sabe leer y no sé qué, y se convierte en líder por su propia honestidad, por esos momentos que te va contando la película. Entonces, es una película, además, muy inteligentemente contada. Es muy buena. Es muy buena, como de Stanley Kubrick. No, yo es que sí que creo que la película, vista con el paso del tiempo, es que además dices, no creo que la veía cuando lo veía, que hay cosas que ya están hechas por ordenador, pero es que estamos hablando del año 60, que en el año 60 ahí era sin trampa ni cartón. O sea, la escena esa que hemos visto de la batalla final con todo el movimiento de los ejércitos, que bueno, que eso no hemos hablado de Saul Bass. Saul Bass es el que lo contratan y es el diseñador de los títulos de crédito, pero también lo contrataron como asesor de movimientos o algo así, y entonces, claro, bueno, los títulos de... Y además, no podemos poner la música, pero bueno, pero ya hablaremos luego de la música, que también es para darle comer aparte, pero claro, es que esos títulos de crédito tan que está poniendo cada personaje, lo estás viendo con un momento, ¿no? Muy, muy bien. Y luego, eso, la escena que hace en los movimientos de tropa, cuando hace que los ejércitos se muevan para uno y para otro, que además eso se rodó en España. Eso está rodado en afuera de Madrid. Colmenar Viejo. Sí. Ahí va, ese gusto de Kubrick por la simetría y lo... Además dice que lo contrataron a Saul Bass como consultor gráfico o algo así. Dice, y que los ejércitos moviéndose como si fueran piezas de ajedrez. Y dices, joder, es que yo cuando lo vi, que claro, porque entonces no teníamos como ahora, que ahora te hacen por ordenador 50.000 millones de personas y no hay nadie, ¿no? No, ahí está. Era el ejército español. El ejército español fue contratado para hacer de soldado romano. De hecho, es la primera producción, por decirlo así, que se rueda en Colmenar Viejo, en España, que luego será lo que cimente, digamos, el imperio Bronston. Después se rodarán una serie de películas. Bueno, el imperio, en fin, en la industria que él montó aquí, pero vamos, que sí que se rodaron 3 o 4 películas, entre ellas La caída del Imperio Romano. Con Anthony Mann, que había empezado Espartaco, porque hay que decirlo también, ¿no? que hay una parte de metraje que corresponde a Anthony Mann, sobre todo el principio y muchas de las tomas de
del entrenamiento de los gladiadores del principio, pero que concuerdo con Javier completamente, una película de Kubrick 100%, hasta el punto que, por ejemplo, pues hablaba antes de Ben-Hur, una de las secuencias más potentes de Ben-Hur era la carrera de cuadrigas y estaba filmada por una segunda unidad, no por William Wyler, sino por Andrew Marton. En cambio, Kubrick sí vino a España y sí que estuvo dirigiendo ese movimiento de tropas y tal, porque es Kubrick, es decir, Porque es sí, un sí. director que lleva esa meticulosidad, es quisquilloso en Vamos, esencia, es ambicioso en su naturaleza, siempre al borde de caer del lado de la megalomanía, pero al mismo tiempo genial, ¿no? Que es lo hombre, que... el director de fotografía se autoexcluyó al final, decía, bueno, pero si yo no estoy trabajando, no me deja porque Kubrick es fotógrafo, él era, estaba trabajando casi de director de fotografía y además que ganó el Metty, Oscar, sí, sí, ganó el Oscar ganó, por Espartaco. pero que él mismo reconocía y que le había dejado de hacer la fotografía y, hombre, la cogió porque costaba en los créditos, pero que en realidad el trabajo lo hizo más Kubrick. Sí, Vamos, sí. que él estaba cabreado porque no lo dejó hacerlo, pero Kubrick como era, como es, vamos. De hecho, consta, ¿no?, que es la última película que hizo sin tener control absoluto sobre el guión y tal, porque el guión, pues, también sabéis que Dalton Trumbo, vamos, según parece, o según cuenta Peter Ustinov, Kirk Douglas fue reclutando a los actores, enviándole copias de guión que le había dicho a Dalton Trumbo que le diera peso a cada personaje un poquito más. Entonces, a Peter Ustinov, a Charles Lawton, a Laurent Olivier y tal. Y cuando llegaron a hacer la primera lectura, cada uno tenía un guión y no coincidían exactamente las escenas unas con otras porque tenía más peso uno que otro. Y por ese rollo, además, terminó Peter Ustinov escribiendo las secuencias que tenía con Charles Lawton. Y según parece, el mismo Dalton Trumbo, pues, bueno, no estaba en total desacuerdo, tuvo sus más y sus menos con Peter Ustinov, pero entonces ya era decir, bueno, aquí está, la visión de Dalton Trumbo, la visión de los personajes que tiene Peter Ustinov, la visión que tenía, según dice Dalton Trumbo, Stanley Kubrick, que no quería darle una grandilocuencia especial al personaje frente a la visión de Dalton Trumbo, que sí, que quería que fuera el epítome de un libertador y no sé cuánto. Y luego Kirk Douglas, que quería que fuera un héroe por encima de todo porque quería demostrar que él hubiera podido protagonizar Ben-Hur. Entonces yo creo que de todas esas cosas que estaban ahí en la idea del guión, del director de no sé qué, pues sale un personaje poliédrico, porque es que Kirk Douglas compone un héroe, pero tiene momentos muy tiernos, momentos de duda, o sea que no es ni mucho menos un héroe de una sola pieza, y por eso yo creo que también hoy se ve tan actual, porque lo que tú has dicho, el Gladiator es una sola pieza, no tiene duda, es un tío de una pieza. Aquí hay momentos que duda, que llora y que se emociona y que está enamorado y que tiene debilidad y que quiere a su hijo, que la libertad. Entonces todo eso está ahí. Ahí hemos visto algunas escenas con Kubrick rodando aquí en España, Sí. la escena famosa, que lo que comentaron es, como dices tú, que Kubrick vino aquí a España a rodar y dice que rodaron esa escena, él estaba pendiente de todo y se rodaron escenas de masas. O sea, lo que pasa es que luego las escenas que salía Kirk Douglas o quien fuera en la pelea y tal y cual, eso lo habían rodado luego aparte y lo insertaron. Pero que toda la escena de masa, que dice además que había más de 6.000 personas ahí trabajando. Sí, O sí, sea eso sería en los buenos tiempos, ¿no? Con los... al principio, sí, cuando España era barato venir a hacer Claro. y se venía aquí. O sea que... A mí, te digo, a mí me llama mucho el tema, y te digo, el tema de es que, bueno, es que a mí me siguen fascinando todavía hoy cuando veo esas imágenes, ¿no? O sea, me parece una obra, pero maestra absoluta, o sea, y que me cala, lo que te decía, el otro día empecé otra vez a ver la de Gladiator y yo digo, es que no me conecta igual, o sea, es que es una película fría, o sea, todo el tema es que él quiere matar a este porque ha matado a su mujer y tal, pero es que no hemos conectado, la mujer vemos que la matan cuando empieza, pero no has podido conectar. Aquí, desde el principio, estás con Jan Simmons y con él, estás con Tony Curtis, estás con Charles Lawton, o sea, luego el tema político
que yo creo que es la vez que más ahora con todo el tema de que si república, que si dictadura, que si no sé cuántos, y lo estaba Sí, haciendo. los tejemanejes, ¿no? Bueno, que me Está comentaba, muy bien y no como sé dice si Frederic, se sigue perfectamente la trama. Es decir, que ahí hay una subtrama de todas las corruptelas que hay en la República y los distintos embates que se hacen y tal, y no se pierde la perspectiva sobre la historia de Espartaco y las zancadillas que se van poniendo los distintos senadores romanos, en fin, eso está muy bien también, está muy bien dosificado. Está muy bien Es dosificado. que yo, vamos, desde mi perspectiva, lo que está muy bien perfilado es la identificación de los bandos, por decirlo así, además con la complejidad que corresponde, ¿no? Porque, como estáis comentando, no solo Espartaco, sí, por Kirk Douglas hubiera sido, claro, Kirk Douglas lo que quería era despuntar y dar a entender bueno, pues que es un gran actor y que bueno, pues, protagonizaba la película, ¿no? De hecho, la famosa secuencia del Yo soy Espartaco, ¿no? En la que todos los gladiadores se levantan nombrándose Espartaco para que no se identifique al verdadero autor de la revolución y no se le pueda castigar, que ha pasado a los anales de la historia del cine. Claro, es la mejor muestra de solidaridad que puede, que puede darse de manera cinematográfica. Esto está ausente por completo de Braveheart, de Gladiator. Es una secuencia maestra, Culminante, sí, sí, al sí, mismo sí, sí. tiempo peligrosa por el contexto. En los años 60, ya digo, ningunearon al guión, etcétera. Y eso que Howard Fast y Dalton Trumbo, los dos autores y dos personas de aliento izquierdista muy marcado, muy acentuado, no se llevaban nada bien. Es decir, Howard Fast, en cuanto se enteró que era Dalton Trumbo quien estaba haciendo el guión, ya no quiso saber prácticamente nada más de la película y Dalton Trumbo, pues, digamos, iba haciendo también su marcha y, como estáis comentando, hacía una película poliédrica, pero claro, es que entre la interpretación de Laurence Olivier, que está, yo creo que magnífico. Hoy en día, por ejemplo, se hacen películas por hacer un inciso como Napoleón de Ridley Scott, y se le echa en cara la falta de fidelidad o de rigor histórico. Craso, que es el personaje que interpreta Laurence Olivier, ni fue dictador, no es el personaje real histórico que aparece en la película, pero sirve a los fines de aquello que la película demanda, que es un imperio romano deshumanizado, como decía Javier antes, bueno, que ni siquiera presta atención al duelo a muerto entre Dracula y Espartaco cuando están en la arena, porque están charlando entre cuñados allí. Es algo que a ellos les carece de interés alguno, porque consideran esclavos, animales a esas personas, mientras que ves también el punto de vista de los gladiadores y entiende su revolución. Además, el director tiene el tino de ir insertando a lo largo de toda la película, sobre todo a partir de la huida de la escuela de gladiadores, siempre hay planos de gente, me imagino que son extras de Colmenar Viejo y alrededores, gente mayor, muchos niños, hay planos que, digamos, de alguna manera amplían los horizontes de esa rebelión a los valores humanos que claro, entiendo que Dalton quiere predicar o quiere meter. Efectivamente, en eso, el otro día lo hablaba con Paco, eso es, que además, porque decía Paco, es que no, es que a mí no, Gladiator, lo que estaba diciendo, no me llega, no me llega. Claro, es que esos factores que tú estás diciendo son los que contribuyen a humanizar a la película, a que tú te empatices con esa gente y claro, te importe lo que le pase. Es decir, eso que ya miré el crítico que lo decía, ¿no? Eso, para mí, el maestro de esas cosas es John Ford, ¿no? John Ford es el maestro de la habitualidad. Y entonces había un ensayo sobre la Legión Invencible de Tal Gallagher que decía, das cuenta que te da la sensación de que los conoce y cómo lo logra John Ford. Y dice, bueno, pues John Ford pone esto, pone tal, y pone perros. En todas las películas de John Ford hay perros que están sueltos por aquí. Bueno, pues en Espartaco, en esas escenas que tú estás diciendo, hay perros correteando por ahí. Y se queda Kubrick, porque supongo que ya sabría de lo que estaba haciendo, se queda con el perro, van pasando y el perro se queda ahí escarbando una cosa y los extras pasan y lo miran y no sé cuánto, y te da esa sensación de
de normalidad y de habitualidad, ¿no? Y eso es lo que luego, cuando suceden las cosas que suceden, te da mucha más pena porque los has visto en su vida normal, ¿no? Claro, además todos tienen cabida porque, por ejemplo, el personaje Tony Curtis, que es Antoninus, sí, sí. claro, viene a convertirse al final en el intelectual, por decirlo así, de la revolución, que es un poeta. Claro, viene a decirte la película que tiene cabida todo el mundo, de hecho, se convierte en su amigo del alma y por decirlo, lo que acabo de comentar, ¿no? En el intelectual de la revolución, porque hay una secuencia que se pretende lírica en un interior entre Varinia y Espartaco, entre Jan Simmons y Kirk Douglas, que ella le pregunta qué es lo que quiere o qué busca, ¿no? Y él lo que le contesta en esencia es que quiere saber la explicación de todo. ¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? Lo cual pone a la cultura en el foco de lo que es la libertad. el aliento de cualquier revolución, de cualquier forma de entender la vida, ¿no? Es algo fundamental que, sin embargo, cuando llega una crisis en los tiempos actuales, es la primera siempre en pagar el pato. Que se la lleva por delante. Yeah. Claro, sí, efectivamente. En eso la película acierta totalmente y además en la elección de Tony Curtis, que bueno, tiene un papel breve, pero muy, muy intenso, el recitado. Otra de las cosas que yo he disfrutado en la nueva visualización de la película, ¿no? El canta algo, ¿no? Después de los trucos de magia que hace, y empieza a recitar y la voz de Tony Curtis es espléndida y conmueve a aquella pandilla de bestias y te da y eso te da una idea de decir lo importante de la cultura, de la sensibilidad, porque no es solo Espartaco y Barín, es todos los que están sentados al fuego, se quedan evocando su infancia, es una secuencia estupenda, que volvemos a lo mismo. Que si la quitan no pasa nada, porque la película sigue funcionando, pero eso es lo que te da riqueza y lo que te convierte la película en una película trascendente, en tener todas estas interpretaciones. Y que no sobra, es decir, que no pesa en la película, que se ve, no la enlentece, no la ralentiza y la enriquece mucho. Hoy un montador actual diría, esto es una mierda, quítalo que para qué, este tío aquí recitando, anda. Y hablando de frases así, ya hemos comentado la famosa de Yo soy Espartaco, ¿no? Que yo me acuerdo la primera vez que la vi, me saltaron las lágrimas. Yo es que además esa debería quedarse. Luego vamos. Se ha utilizado 1000 veces, desde Yo soy Charlie, cuando lo de los atentados de Charlie Hebdo, París, ¿no? Yo soy Brian y mi mujer también, o sea, en la vida de Brian, o sea, que claro que se ha cogido yo soy, o sea, una forma de identificarse, ¿no? O sea, una frase que en principio pues parecía que era un poco como cursi y bueno, nada, o sea, ¿qué otras frases destacaríais de todas las que os marcan de la película? Yo destacaría de nuevo lo que es la poesía, lo que estabais diciendo, porque me parece muy importante que Tony Curtis recita su personaje, aquello de las colinas doradas y los lagos púrpura, no sé cómo es, no recuerdo exactamente. Sí. Pero luego Varinia lo está intentando recitar mientras se baña, luego lo vuelven a recitar más adelante. Es algo que les impacta, ¿no? Porque ella, pues lo que decíamos, es una esclava, es una prostituta y claro, que le muestren respeto o que le canten canciones o le reciten poesías es algo absolutamente insólito. A mí me sigue dejando perplejo el planteamiento porque, pues claro, como bien dice Paco, ves estas fotocopias y sigo insistiendo que si alguien se siente herido en su sensibilidad, lo siento mucho, pero es así. Es que en Braveheart apelan a la épica, pero cuando detrás de la épica o en Gladiator no hay no hay nada, no hay sensibilidad. Nada en especial que decir, más allá de un nacionalismo exacerbado en el que te pintas la cara como si fueran los colores de un equipo de fútbol, etcétera, etcétera, pues entonces aquello se queda muy cojo. Y yo, en ese sentido, Tony Curtis, Antonino es un personaje que tampoco se sabía que existió, no es un personaje histórico,
nadie cuestiona todo esto en Espartaco. Es una cosa que me llama mucho la atención porque están ahí, son personajes que sirven para que la película avance y consiga y alcance sus propósitos, que en su momento se intentaron ningunear, como insistía antes, premiándola así, con algunos Oscars más o menos técnicos, pero que el tiempo afortunadamente ha conseguido poner en su lugar y se ha conseguido valorar, porque realmente es además una película pues muy asombrosa. Es una película, como dice Javier, aunque siempre lo diga, que personal salga disparado corriendo, la gente joven a ver esta película porque yo creo que el que la vea, es que además no, hay veces que con otras películas que hemos visto aquí he dicho, dejad pasar un poco el tiempo, esperarla porque os va a enganchar. Aquí te engancha desde el principio, o sea, esa rebeldía inmediata de Kirdula y el que luego ya está en la escuela de gladiadores, yo creo que es que funciona desde el principio, es decir, que yo creo que la gente joven. Sí, es verdad que, claro, la fotografía de Gladiator es más eléctrica y más brillante, más del gusto actual, pero yo creo que funciona. No, cinematográficamente, y ya te digo, para mí es un bombón. Y luego, ya te digo, es que, o sea, mira, por ejemplo, lo que estamos viendo, la Escuela de Gladiadores, también la Escuela de Gladiadores fue algo que diseñó Saul Bass. Una de las cosas que hizo él fue diseñar la Escuela de Gladiadores. Y de lo de las frases y eso que os comentaba, bueno, de las frases, yo hay una... bueno, yo me quedo vamos, en cuanto a frases punzantes y con mala uva y segunda y tercera intención, yo creo que el Charles Lawton las acumula todas. Hay una, vamos, a mí me parece fantástico cuando el tío en mitad del Senado reconoce que es corrupto. Sí, tú eres corrupto. Sí, pero prefiero una democracia corrupta a una dictadura, ¿no? Ahí, y el tío se queda tan tranquilo y asume que es corrupto. Y luego, cerca del final, que dice, ¿dónde vamos? No, vaya ahí a Antioquía o a Aquitania o no sé qué, que tengo uno de mis muchos primos. ¿No? Uno de mis muchos primos, evidentemente, no se refiere solo a familiares, sino a todos los enchufados que el tío ha ido colocando. Dice, está tan actual que eso de decir, no, aquí tengo, tú vete para allá, que uno de mis primos, uno de mis, no sé, de mis enchufados. enchufados, claro, sí, de alguna manera parafrasea a Churchill, ¿no? Cuando dice que la democracia es el menor, el mejor, el menos malo de los sistemas. Sí, claro, ¿no? Es la broma de Woody Allen, ¿no? Yo estoy por una democracia limpia, pero el sistema americano también puede funcionar, ¿no? Pues algo así, ¿no? Entonces, es un personaje fenomenal y, hombre, Charles Lawton le saca todo el partido, igual que Peter Ustinov, es que es lo que decía al principio, es que y en los comentarios que hace Dalton Trumbo dice, no, es que no podemos tener estos personajes solo para rellenar tiempo cuando no está Espartaco en escena, es que tienen que tener su peso específico, y es lo que tú decías, representan las dos visiones de Roma, como en realidad los dos aman esa idea de Roma, pero cada uno desde un punto de vista con sus peculiaridades. Y, hombre, yo creo que da igual. Yo no me preocupo mucho cuando veo una película así, esto de basado en hechos reales. Bueno, sí, pues hubo un tío que fue Espartaco, pero todo lo demás, yo no le veo tanta importancia a la historia. La idea, el fondo, lo que... En el momento que me la apunté, porque, o sea, cuando le dice, porque está al final, que le dice, sabes que vais a perder, y aún así sigues adelante. Y le dice él, todo hombre pierde al morir y todo hombre muere, pero un esclavo y un hombre libre pierden algo distinto. Un hombre libre que muere pierde el placer de la vida. Un esclavo que muere pierde su dolor. Cágate lorito. Dice, la muerte es la única libertad que conoce el esclavo. Por eso no le teme y por eso ganaremos. O sea, dice, es que no le puedes quitar ni poner una coma. Claro, no, pero ¿sabes cuál es el mérito? Que eso dicho así, fuera de la película, es una cursilada. Dice, ostras, esto es... Pero en ese momento... No, sí, y que lo diga Ojo, que también es un discurso peligroso. Claro, sí. O sea, es un discurso desesperado. Claro, porque digamos que en una revolución social, la unión, que la película lo remarca continuamente, hace la fuerza.
Claro, la idea continua de unirse y de ir aglutinando cuanta más gente mejor, para poder enfrentarse al problema, que al final pues, no es otro que el marchar sobre Roma, que es el epicentro del problema, por decirlo de algún modo. Claro, el aglutinar cuanta más gente, eso queda reflejado en el guión de esta manera. Entonces, sí, si lo descontextualizas hoy en día es así, pero claro, yo estoy seguro que la base de no tener ninguna nominación importante a los Oscars, insisto, Sí, porque era en un aquella momento época muy los Oscars delicado. tenían su importancia, hay un cierto temor a determinadas ideas que están en la película que realmente es que yo todavía no salgo de mi asombro porque... Hombre, y más cuando de hecho ya se estrenó publicando que era Dalton Trumbo el guionista, es decir, que ya es abiertamente, vamos a hacer una película escrita por Dalton Trumbo. Y bueno, pues era Sí, él. no, si es que se juntan ahí una serie de elementos porque hablaremos también de Alex North, que ahí es el compositor, que tela marinera cuando se juntan en los créditos que dice Paco, Saul Bass, que para mí es un genio absoluto, me parece algo tremendo lo que hacen los créditos. De Los cada créditos una de las películas. Sí, sí, es que la película empieza en los créditos. Es que la película empieza claro, en los en esto lo créditos. que pasa es que, sí, lo que pasa es que la música de cine tiene mucho poder en ocasiones y yo creo que en este tema central, en la exposición de los títulos de crédito de Alex North, de alguna manera ya nos cuenta la película, entre los dos, entre la música y los créditos, prácticamente se encierra ya toda la clave de la película porque North presenta ya lo que estamos comentando, la deshumanización del Imperio Romano a base de metal y percusión, sin alma, sin sentimiento, y en cambio la cuerda surge de una forma muy espontánea, con pirámides de música, pues de alguna manera representando la metáfora, ¿no?, de la irrupción de la libertad, ¿no?, que implica el tema central de Espartaco. Es una idea un poco basada en la séptima sinfonía de Shostakovich, Leningrado, donde los nazis, por ejemplo, son representados del mismo modo. Es una obra que se estrenó en el año 41 y estoy completamente seguro que North la tuvo en mente para representar al Imperio Romano de esa manera tan deshumanizada. Metal y percusión y nada más, para que se note que no hay ningún Bueno, alma y y luego que lo no... lo que tú dices en el libro, que el tema central, que no Aquí es tenemos al autor del libro, ¿eh? O sea en el que libro, aquí efectivamente, Frederic Torres, que ha hecho un libro hablando sobre la música de Alex North. pues ¿Ha hecho alguna que otra banda sonora que potable? el tema se sacude, digamos, de la fanfarria de Ben-Hur, que por otro lado es una banda sonora excelente en ese estilo, y es muy moderna a la hora de reflejar eso, ¿no? La libertad, a mí me suena más, yo lo estaba escuchando, digo, lo voy a decir y me van a decir algo estos que son más entendidos, pero también veo que rompe moldes y hay momentos, el tema de los esclavos, cuando van marchando y tal, que luego Elmer Bernstein copia, vamos, o se basa, o como quiera llamarlo, para la Gran Evasión 2 años después. Es decir, el tema suena más o a western o a peli de guerra que a Roma, totalmente. De hecho, hay momentos... Claro, es que la intención del compositor tuvo 13 meses, algo absolutamente inusual, Raro para la época. para poder componer. Él estudió a fondo también el periodo. De hecho, hay música, por ejemplo, en la secuencia famosa de Las ostras y los caracoles, pues se escucha ahí. Hay un intento por representar lo que sería la música que se escuchaba en la época romana, en la época de la República Romana. Pero bueno, de aquella manera. Lo que pasa es que North entendía la partitura, pues, al igual que la película, es decir, contar algo que transcurrió hace 2000 años, pero desde una perspectiva contemporánea. Entonces, claro, acostumbrados a la espiritualidad de la cuerda y los coros de Roza para los años 50 en Quo Vadis, Ben-Hur, etcétera, que son auténticas obras maestras que a mí me gustan. Ben-Hur es una cima de la música de cine en su estilo, pero claro, es que al año siguiente te encuentras esto
que es que no tiene nada que ver Nada, nada. y además North tiene el atrevimiento de contarte el final de la película prácticamente ahí, con unas disonancias con las que termina el tema, mientras se resquebraja el busto romano que está diseñado por Saul Bass, como diciendo, vale, esto es el principio de la caída del poder esclavizante de Roma, por decirlo así, ¿no? Es el principio de la libertad humana, por denominarlo en grandes palabras. Pero lo cierto es que es así. Es decir, la música está muy alejada de todos esos parámetros. De hecho, North se extrañó muchísimo de que lo llamaran en un principio para hacer la música de una película épica, aunque no le era ajena. North se había especializado, por decirlo de alguna manera, en los años 50 en películas muy dramáticas, muy literarias, algo de lo que huían por completo todos los compositores de la época, porque películas como Un tranvía llamado Deseo, La rosa tatuada, El largo y cálido verano, pues son películas en las que hay mucho diálogo y sin embargo Alex North se encontraba muy a gusto ahí e incluso pues obtenía nominaciones al Oscar, etcétera. Pero, claro, lo que se buscaba en Espartaco era una introspección psicológica. Por ejemplo, ahora que vemos también Cleopatra todavía eleva más el listón de Espartaco, porque en Cleopatra se trata de retratar a las élites dominantes con unos temas refinados que son una auténtica maravilla. Tiene secuencias muy dramáticas y muy potentes, pero ya es otra cosa. El tema de amor de Espartaco es intensamente lírico, y los temas de acción y descriptivos pues tienen desde una perspectiva de western, como está comentando Javier. Sí, además es la alegría de la marcha y de los espacios abiertos. Musical en algún momento, es algo que llama la atención. Y esa percusión que domina esos movimientos de masas que realmente te impacta. Es algo que no se ha visto hasta ese momento y que cala muy hondo en el personal. Es muy difícil poder deslindar la música de las imágenes. Yo creo que está ahí muy, muy trabajado. Y bueno, Alex Norton también vivió, por decirlo así, el tema de la lista negra. De hecho, cuando escribí el libro me planteé, mi pregunta continua era, ¿cómo es posible que este hombre, porque era una persona, un compositor muy rara avis, no estaba bajo contrato de ninguna productora y iba un poco por libre, algo que en los años 50 pues no yo creo que era el único de los compositores de serie A que trabajaba de ese modo. Entonces, bueno, al final su hijo sí que me contó que el FBI sí que había ido a por él. Lo que pasa es que vivían entre Nueva York y Los Ángeles y bueno, como no había internet ni había nada, él me lo contaba así. Su hijo Steven, que también fue productor y estuvo vinculado al cine. De hecho, produjo Shanks, que también la música fue de Alex North, de su padre, y estuvo nominado al Oscar gracias a Jerry Goldsmith, que la presentó a los compositores. Pues Steven contaba que el FBI, cuando iba a su casa en Los Ángeles, preguntando por su padre se escondía y en una habitación u otra y le decía al niño que les dijera que estaba en Nueva York. Y cuando iban en Nueva York a por él, pues a la inversa. Y así hasta que al final se tuvo que marchar en el 58 a Europa. Aprovechó para componer un ballet y música para la Exposición Universal de Bruselas y estuvo un par de años fuera hasta que volvió pues en el 59 ya para empezar a trabajar en una serie de obras ya del cariz que no, ya cuando ya ya estaba acabándose el tema de la lista negra, ya estaba dando los... Sí, ya permitía una apertura y bueno, a ver, es extraño que lo llamaran entre comillas para Espartaco, aunque hemos visto algunas de las portadas que Unai ha estado poniendo, ya había hecho música para Desiree, que es una película con Marlon Brando sobre Napoleón, para una adaptación de Los Miserables de Víctor Hugo, para Viva Zapata, porque esta es otra historia que también hay, y disculpad que cope ahora aquí el tiempo, pero claro, sabéis que debutó Alex North con Un tranvía llamado Deseo en el cine, lo había hecho en la escena en el teatro con Muerte de un viajante, con Elia Kazan también, que el mismo año también se llevó al cine, no por parte de Elia Kazan, porque Elia Kazan no daba abasto con todo. Fue nominado por las dos bandas sonoras, por las dos partituras. Al año siguiente trabajaron juntos en el 52 en Viva Zapata,
pero a Elia Kazan lo llamó el Comité de Actividades Anti-Estadounidenses, anti-norteamericanas, para que, para ver si delataba y confesaba pues a algunos de los compañeros supuestamente del Partido Comunista, y Elia Kazan sí dio nombres y prestó testimonio, algo que Alex North no le perdonó, y ahí rompió lazos con él, dijo que no volvía a trabajar nunca más con él, y así lo hizo, rompiendo algo que podía haber sido uno de los grandes binomios compositor-director de la historia del cine. Bueno, no se lo perdonó ni Alex North ni muchísima gente, porque... Claro, La Ley del Silencio, Esplendor en la hierba, etcétera, son películas que le van como anillo al dedo a Alex North. Claro. Pero bueno, también tienen buena música, porque La Ley del Silencio la hizo ni más ni menos que Leonard Bernstein en su única banda sonora, que es una maravilla. Pero sí que es verdad que se trunca ese binomio y que Alex North pues también es muy tajante en ese sentido. Es una persona muy obstinada, fue una persona de talante muy, muy amable, muy amplio, al que el propio Kubrick le hizo un desaire enorme con el estreno de 2001. Y bueno, 2001 North compuso la música. Me sabe mal porque ya me estoy saliendo un poco... No, sí, hemos puesto la portada desde 2001, que claro... Sí, que se le rechazó, vaya. La compuso, a ver, tiene su historia, claro, tiene su historia porque Kubrick se enamoró de los theme tracks que iba utilizando y quería emplear el Danubio Azul, quería emplear una serie de temas. Eso ya se lo dijo al propio Alex North cuando lo contrataron, pero eran los productores los que se oponían a ello. Entonces le obligaron a contratar a alguien, incluso se sondeó a Bernard Herrmann, pero claro, al final Kubrick dijo, bueno, pues si tengo que contratar a alguien, voy a contratar a Alex North, que es el compositor que me ha funcionado en Espartaco y del que me puedo fiar para hacer una película como 2001, que en fin, si ya resultaba insólita Espartaco por el planteamiento en el año 60, 2001, ni os cuento lo que supuso su estreno en el año 68, ¿no? Es una película que todavía hoy en día pues deja perplejo a más de uno que se queda mirando y diciendo, pero ¿esto qué es? ¿No? Sí. Y bueno, pues el tema está en que sí, que North grabó su partitura. Kubrick le dijo que toda la parte final de la película no necesitaba música. A eso le extrañó mucho a North, pero bueno, son decisiones que se toman. Y luego, pues cuando se hizo la premiere en Estados Unidos, primero se hizo en Washington, luego en Nueva York. A Nueva York, al día siguiente, acudió North con invitación, pero nadie en este caso tendría que haber sido Kubrick, tendría que haberle llamado, entiendo, y haberle dicho, mira, que al final he decidido y me he salido con la mía de poner el Danubio Azul, etcétera, etcétera, y utilizar la música contemporánea de György Ligeti, y tu música ha quedado fuera. Nadie le dijo nada y claro, imaginaos la cara de Alex North cuando lo vio, claro. Viendo la película y al acabar cuando le entrevistaban. Le preguntaban qué tal y el hombre decía, bueno, estas cosas pasan, pero debía estar, claro, lo que podía haber sido la cima de su carrera, porque con Espartaco empiezan las películas épicas. Sí que está nominado al Oscar en un año que me parece increíble, porque está también Éxodo, que es la que gana de Ernest Gold, están Los Siete Magníficos de Elmer Bernstein, que es un clasicón, El Fuego y la Palabra de André Previn, que también es una obra magnífica, y El Álamo de Dimitri Tiomkin. Nada, como ahora. Como estos años de ahora, ¿no? Sí, exacto. Que hay 5 obras maestras que dices, ¿por qué más o menos es difícil escoger hoy en día también una obra. Se nos nota la ironía, pero es así. Y bueno, pues North, con esto a cabo, pasó en 2001 de lo que yo creo que hubiera sido la cima de su carrera, porque después de Espartaco, como decía, llega Cleopatra, El Tormento y el Éxtasis, son unas películas muy potentes, con bandas sonoras enormes, increíbles, y 2001 pues podía haber representado pues la cima de esa carrera, y sin embargo, pues a partir de ahí, por el motivo que sea, empieza a sucederse una especie de declive que llega pues hasta el final de su carrera.
declive entre comillas, porque vamos a ver, sigue trabajando. A mí una de las bandas sonoras de Arenor que más me gusta está en ese declive, que es Dublineses, que me parece, Hombre, vamos, de bueno, una... es que es prácticamente su última banda sonora. Y es... Porque The Last Butterfly, la última mariposa que no se estrenó, que está producida por su hijo, en realidad la música estaba compuesta ya mucho antes y era una historia para Dublineses, es realmente su última. Un canto de cisne total, porque es que a mí me parece de una belleza extrema, de una sugerencia extrema, de una sensibilidad. Vamos, me parece una preciosidad y además es muy breve, pero son unos temas que lo tienen todo, con la aparente simplicidad, que es lo que yo siempre digo. Eso que dices tú, esto si son ahí unas cuerdas y no sé cuánto, sí, unas cuerdas. No, pero ahí pasa un poco lo que comentábamos antes y lo que decía Paco. A mí se me pone un nudo en la garganta porque tú estás viendo en Dublineses durante toda la película del metraje a unas abuelitas entrañables, una cena de Navidad que se puede hacer incluso un poco cargante y tal, y luego, claro, cuando la mujer se para escuchando la canción esta de las lágrimas de Ogrin y luego North introduce esa cuerda en esa reflexión sobre los muertos, que es como se llama la película en el original, en esa parte final, es que te viene un nudo a la garganta. Total, absolutamente. O sea, las lágrimas, la música te lo está diciendo todo, claro. Todo tiene. Es que además, hombre, yo creo que por eso lo contrata John Huston, ¿no? Es que es así. Pues, volviendo a la película, que hemos comentado varias veces, la escena de los caracoles y las ostras. Bueno, pues no creo que ha quedado claro, para el que no lo haya visto, que fue una escena que la cortaron, porque era una escena... Pero que la cortaron en Estados Unidos, que no es que la cortaran aquí. No, estuvo autorizada, pasó la censura de Inglaterra, pero sin embargo la cortaron antes de estrenarla. Entonces, la cortaron. Solamente fue después de 20 años o lo que sea, cuando restauraron todo el metraje, que dijeron, bueno, ahí lo tenéis. Ahí, 31 años después. O sea, es una escena en la que, pues eso, está el señor, que es el Laurence Olivier, y el criado, que es Tony Curtis, está bañándolo y le hace una insinuación. ¿Te gustan tú comes caracoles? ¿Te gustan las ostras? ¿Tú comes ostras? Y dices, sí, cuando tengo... y caracoles, no, caracoles no. ¿Y no te gustan las ostras? Sí. ¿Y los caracoles? Los caracoles no. Pues yo como ostras y caracoles. ¿No te das cuenta de que ostras y caracoles aquí hay algo más que ostras y caracoles? Sí, aparte del mareo entre el marisco, efectivamente. Sí, hombre, y luego corta los títulos de crédito de los créditos porque la secuencia no salía y tuvieron que recurrir a Anthony Hopkins por mediación de la viuda de Laurence Olivier para que imitara la voz de Laurence Olivier en el doblaje de la versión original de la restauración del año 91 para que la secuencia se incorporara a la película. Porque la voz de Laurence Olivier se había perdido, el doblaje. Sí. Y Tony Curtis pudo doblarlo él, pero bueno, y luego viene seguida de esta secuencia que claro, aquí dice, tú te tienes que postrar ante Roma, tienes que humillarte, que claro, inmediatamente después de haber dicho que él come ostras y caracoles, es decirle, y tú te tienes que agachar delante mía y claro, que es exactamente, que es la situación final por la que Tony Curtis se va con Espartaco y abandona, porque claro, es un criado de confianza que vive perfectamente, pero y ahí vemos totalmente la insinuación. No sé si fue Oscar lo contaba. Dice, yo de pequeño lo veía y mi padre decía, no sé por qué se quiere marchar, si en esa casa está de puta madre, que no está así. Claro, pero claro, si le quitas... Está loco, se quiere ir con los... Que vive de puta madre, se quiere ir con nosotros allá en mitad de la montaña. Y cuando viene, amigo, ya lo he entendido. Claro, es que además es eso. Sí. Es que, bueno, hay otra cosa que a mí me gustaría también, el personaje de Laurence Olivier, que tiene todos los matices del mundo y que el tío lo interpreta fenomenal, esa obsesión o esa maldad obsesiva final con Espartaco ya está apuntando a esos psicópatas que van a venir en el cine y que yo creo que hasta entonces no sea. El tío quiere que muera y que quemar la ceniza y poseer a la mujer y hacer hijo a su hijo. Es decir, es la obsesión y aún así después del muerto le tiene miedo, ¿no? Que le pregunta a Julio César y le tiene miedo. Y yo creo que ahí ya, bueno, ese mismo año Alfrejico está en Psicosis y yo creo que se está abriendo a esos malos psicópatas elegantes, pero absolutamente
obsesionado hasta el punto ese del odio visceral, vamos, lo quiero muerto y luego... Javier, bájate el micro porque de cuando en cuando no sé si notas como que rechina, no sé si... No lo puedo bajar más. No, vale, ahí ahora, de momento, bueno, cuando hablas... Lo que voy es con retraso, pero... Sí que no ¿ves? Sigue oyéndose el clic ese, no lo sé. No bueno, sé. pues nada, sí, pues estoy de acuerdo con lo que dice Javier, porque realmente lo que pasa es que claro, en Laurence Olivier de Espartaco tiene la complejidad añadida, por decirlo de algún modo, de ser el representante de esa Roma deshumanizada, y es muy consciente de que su modo de vida se va al garete como, con lo que significa Espartaco y su rebelión. Entonces, claro, esa obsesión masoquista por destruir hasta la última ceniza de lo que representa la idea de Espartaco, porque yo creo que es consciente, ¿no? Es un personaje a lo mejor no tan complejo como el que interpreta Charles Laughton o Peter Ustinov, que están ahí nadando entre dos aguas y con interpretaciones soberbias. Que ya digo, Ustinov se llevó el Oscar a Mejor Actor Secundario. Claro, él siempre anda con cuidado porque ahí como metas un poco la pata, te cae un craso encima y te rebana el pescuezo por la noche y aquí se ha acabado, ¿no? Peter Ustinov su personaje es un superviviente, por decirlo así. Sí. Pero Craso, que es Laurence Olivier, es consciente, ¿no? Y esa maldad se multiplica por 1000. Es que, claro, muestra cosas que, como bien dices, no se habían visto. Porque la obsesión por la mujer... La obsesión con Varini es decir, no, y aprenderás a quererme, o sea, es decir, macho, es muy malo. Quiere poseer todo. Al mismo tiempo, admira al personaje de Espartaco por su capacidad de liderazgo, que es la que él querría tener para con el Senado romano, y quiere empaparse de todo, por eso lo quiere vivo. Porque y preguntar qué hace, sí, claro. Quiere empaparse de su espíritu, de esa capacidad de liderazgo. A mí yo también, recordando todo lo que hemos comentado antes de lo de la lista negra y tal, me llamó la atención ahora también cuando la vi, al final, cuando va a Laurence Olivier y le dice, esta es una lista de la gente que está en contra, y yo digo, está sacando la misma lista, o sea, está haciendo una referencia a la lista negra. Esta es la lista de los enemigos tal y cual. Totalmente. En todos los pueblos se están produciendo detenciones, las cárceles están llenas a rebosar. Vamos, eso es la venganza de Dalton Trumbo. Sí, absoluta, ¿no? Y además él te diciendo, bueno, ¿y yo en qué puesto estoy en la lista, no? Exacto. Pues ya he sido juzgado. ¿En qué puesto estoy de los enemigos del Estado, no? ¿En qué situación? Yo esa tarde me he visto la película Trumbo, que creo que la vi en su momento, pero que bueno, que como le tenía todo como mucho más calentito, claro, es que estás viendo cómo pudo destrozar la vida de un montón de gente. O sea, porque es lo que decía, dice, claro, por ejemplo, sale Edward G. Robinson, que Edward G. Robinson sí que declaró, o sea, y sin embargo siguió trabajando, porque claro, te sale que Eda Hopper, que era la columnista esta que iba por todos, pues le dice, es que tienes que declarar y tal y cual. Y entonces él va y declara y luego le dice a Kirk Douglas, le dice, sí, a Dalton Trumbo, le dice, sí, yo declaré y di nombres, pero los nombres que di eran nombres que ya habían dado otros, o sea, que yo no estaba destapando a nadie. Y le dicen, bueno, pues yo creo que es Kirk Douglas el que le dice, voy a hablar con gente para que te sigan dando trabajo. Y él siguió trabajando, pero es que el escritor o el fotógrafo, bueno, el fotógrafo no, pero el escritor, por ejemplo, sí que podía escribir en su casa en el anonimato y firmar como Pepito Pérez y no lo veía nadie, pero el actor que daba la cara, estaba claro que hay muchos actores que se acabó, y claro, de estar trabajando y ser el número 1 o ser el número 15, de repente no poder trabajar en nada. O sea, que acabaron con familias, acabaron con gente que se suicidó, gente que, bueno, o sea, un desastre total. Tampoco es casual que la mayor parte del reparto de la película es inglés, ¿vale? Entonces, es decir, que no se jugaban tanto al salir una película blacklisted, digamos, porque, macho, el Dalton Trumbo, el tema, Kirk Douglas era una estrella y ya, hombre, se la jugaba, pero no iba a ser tan tal, pero todos los secundarios son ingleses o son europeos. La película fue blacklisted, que dices tú, al final. Hombre, no, quiero decir, claro, al final, pero viéndose, yo creo, el tema, todos los actores que participan los trae de Europa.
dice que era para darle el tono majestático de Roma y todo eso, que el inglés que hablaban, pero Peter Ustinov no iba a tener problemas con y ya había hecho un documental o un reportaje para la BBC caricaturizando a la lista negra y todo eso. Es decir, que era un activista, pero... No, bueno, simplemente que lo que estáis comentando apunta claro que es así. Es decir, claro, Laurence Olivier tiene que parecer estirado, pues con ese acento británico. Aquí hablamos siempre entendiendo que vemos las películas en su respetuosa versión original subtitulada, por lo menos en mi caso. Entonces, eso se percibe y se nota, ¿no? En la expresión corporal. Jan Simmons ha de ser una esclava, entonces tiene que parecer más embrutecida, pero al mismo tiempo tiene que parecer también un alma sensible, porque realmente se tiene que enamorar sin hablar con el otro, con su pareja, ¿no? Que en ese caso es Kirk Douglas. Y claro, eso es muy difícil de poder expresar. Están bien elegidos, el casting me parece fabuloso en ese sentido y claro, también es muy complicado de ensamblar porque cuando tienes una serie de elementos... Primerísimas figuras, además. Claro, como Laurence Olivier, Charles Lawton y ten en cuenta, no sé si lo sabéis, pero claro, cuando contactaron con Laurence Olivier, Laurence Olivier pensaba que le estaban contratando para interpretar a Espartaco. Kirk Douglas además había vencido cierta batallita con United Artists porque había otro proyecto que se llamaba The Gladiators en marcha con Jules Briner y Anthony Quinn, que después coincidirán en Taras Bulba. Estaba en marcha al mismo tiempo que Espartaco y incluso hubo un intento de reunificación entre los dos guiones y las dos películas para intentar sacar el proyecto adelante con Jules Briner de Espartaco y Kirk Douglas haciendo de otro. Kirk Douglas se negó en redondo, al final consiguió salir victorioso, luego despiden a Anthony Mann, llega Kubrick, en fin, es una película que cuando la ves dices, es que esto es milagroso porque... Con todo lo que había. Pero fíjate que Douglas, claro, Laurence Olivier es que cobraba 10 veces más que Charles Lawton. Entonces, hay una serie de historias que tienen su movida interna, pero yo creo que precisamente por eso es la película que es. Es decir, las películas de Stanley Kubrick suelen ser todas perfectas y se cuentan entre las grandes películas de la historia del cine, pero son tan precocinadas y tan preparadas y tal, que no te brindan nunca una interpretación más allá de la que el propio Kubrick quiere que se tenga, ¿no? Aquí yo creo que se le escapa un poco el control y hay multitud de interpretaciones, ¿no? Entonces yo creo que llega ya, claro, con la película en marcha es algo que no es suyo. De hecho, él tiene sus propios intereses porque tenía un contrato con Kirk Douglas, con Brina Productions, que es la productora de Kirk Douglas, estaba atado para hacer una película más y ellos querían, Stanley Kubrick quería hacer Lolita de Vladimir Nabokov, nada menos, y claro, es la película que hace a continuación, pero ya con su propio control y gracias total, a haber realizado Espartaco. Claro, a partir de Lolita, en realidad, es cuando la carrera de Kubrick, por decirlo de algún modo, se independiza, ¿no? Sí, pero no deja, o sea, no es una película menor esta, ni mucho menos Senderos de Gloria, ni nada de eso. Es decir, que a veces se magnifica mucho el control de Stanley Kubrick y hay películas que por el excesivo control, a mí la segunda revisión de alguna película me resulta un poquito más áspera que revisar Espartaco, creo yo, vaya. De las de Kubrick me refiero. Es que Kubrick era una cosa tremenda. Yo no sé si tenéis el volumen sobre el proyecto de Napoleón, el libro de Taschen, que tiene unas 600 páginas. En fin, revisas toda la documentación que fue adquiriendo para llevar a cabo esta película hasta que le dijeron que eso no se podía llevar al cine. Y claro, es que es increíble. O sea, el trabajo que este hombre se hacía antes de rodar una película era una cosa que no tienen... Yo no tengo palabras. El de Kubrick. El de Kubrick. Sí, de Kubrick. Hablar de Napoleón pensaba que hablabas de... No, el Napoleón de Kubrick. Que la de Ridley Scott no guarda relación alguna. Creo que es Spielberg quien tiene algo por ahí. No sé si está haciendo una miniserie o está preparando con el guión de Kubrick. Porque le salen unas 8 horas.
Ya, Pues ya. es una barbaridad, pero bueno. Bueno, y alguien que también hemos pasado así un poco por encima, aunque está presente todo ahí, todo clarísimo, es Kirk Douglas, que Kirk Douglas también no Bueno, había estado en la lista negra y tal y cual, pero él tiene una carrera como actor y que tiene a lo largo, yo estoy mirando y en los años 60, o sea, le saqué 10 películas, o sea, es ahí que, tenéis el Gran vea, Carnaval. el Carnaval, Billy Wilder, o sea, no es uno que acaba de llegar de la acera enfrente, no, o sea, luego tienes la de Brigada 21, creo que es exactamente Brigada 21, que es de William Wyler, o sea, Pradera sin ley Kim Vidor, o de sea, Kim es que Vidor, que son todo peliculones, Cautivos del Mal, Cautivos de del Mal, Minelli, Cautivos del Mal, que es un Cautivos peliculón. del Mal también, otra. Y ya te digo, y ves que dices, esta que, La Pradera sin ley, también de King Vidor, muy bien. Que el loco del pelo rojo, ahí lo Casi nada tienes. también, otra vez Vicente Minelli. O sea Unos que, personajes con una carga de profundidad increíble. absolutamente. Y además hay una cosa que yo le comentaba a Paco, que ahora se magnifica mucho, ¿no? Cuando, no, Tom Cruise hace todo todo lo que hace lo hace sin esta, lo hace el todo, no sé cuánto. Bueno, pues en Pradera sin ley, yo recuerdo una secuencia estupenda que el tío se pone a hacer virguerías con el revólver para arriba, para abajo, se lo vuelve a guardar para arriba, para abajo, para impresionar a un jovenzuelo y al final le termina diciendo que eso es una tontería que no sirve para nada. Pero el tío lo hace él y además a plano americano abierto donde el tío está ahí, igual que aquí en Espartaco se trepa la jaula de los gladiadores sin trampa ni cartón. El tío sube y se ve subir ahí, pim, 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 y lo trepa y salta luego, que es un actor muy completo y muy físico también. Es decir, pero que ves también que las películas que elige, o sea, cuando puede elegir, son películas con carga de directores profundidad, sí, constantes, sí. con Ahí carga. lo tenéis, la secuencia, Ahí que salta esa, el tío, lo trepa él, mira, ahí lo tenéis, lo trepa, pom, 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 y ahí no hay corte. Eso, y sin nada en los zapatos para engancharse ni nada, o sea que ni cable, y salta y se sí. acabó. Es un Y luego, crack. después de esta, vuelve a hacer, que a mí es una película menor, entre comillas, es la de El último atardecer, que la dirige Richard Brooks, si no me equivoco, que es Rock Hudson, Bueno, menor, ya sí. menor, pero es también otro guion de Dalton Trumbo, que también el Caroline Ley, Dorothy, no me acuerdo cómo se llama, es Dorothy, la que es escrito Dorothy sobre el Malone. viento. Dorothy Malone, eso es. O sea, Sí. que también es una película con Dalton Trumbo y que Dalton Trumbo también tiene otras películas, o sea, Y Los valientes andan solos también, la también guión de con Kirk Douglas, también es guión de él. Douglas. Exacto, son películas que sí, que a lo mejor pues son más menores en el sentido que son superproducciones, pero son películas que introducen un tono crepuscular con unos personajes muy físicos, porque el de La Pradera sin ley es un Kirk Douglas alocado, es casi un anarquista, es un personaje imposible es un alma errante, es algo me sorprendió mucho cuando lo vi porque pues, parecía una cosa, era un actor fuera de serie, lo ves muy comprometido, ¿no? Y dices, mira, se ha salvado un poco de la quema, lo que estaba insinuando Paco, ¿no? Que del macartismo pues podía haber indagado, pinchado un poco ahí porque sus personajes son comprometidos Sí, El sí. Senderos de Gloria, el Senderos de Gloria de Kubrick, yo cuando la vi, Es evidente. porque si no, claro, estuvo prohibida no ya en España, sino en Francia, sí, porque sí, es el sí, ejército francés. Y sí, claro, aquello ya no es una película antibelicista, sino que es antimilitar. Va Sí. contra el estamento militar. Es la diferencia a lo mejor entre un Salvador al Soldado Ryan Y esta, sí, y un sí, es Senderos de Gloria. muy agresiva y claro, vamos a ver, y él está ahí en la producción, es decir, opta por ese tipo de películas, vamos. De hecho, es el alma mater de la película de Espartaco. Claro, claro. Ahí sí que me quedo con su frase que cuando dice que cada minuto de la película rodado mereció la pena. Eso es lo que, en conclusión, siempre ha dicho Kirk Douglas sobre Espartaco y creo que tiene toda la razón del mundo. La verdad es que me sorprendió volverla a ver
y que ese nudo se me volviera a poner en la garganta sí, sí, sí. y que se me saltaran las lágrimas y tal. Es así. La verdad es que, claro, claro, al final, con ese tema de amor de Alex North, que es una cosa increíble, porque con toda esa percusión y esos metales, y te meten ese tema, que es un tema que no sé, yo creo que es... Bueno, que ahí tenéis la caja que editó, esta caja, que editó, bueno, sí, que es la que tiene también ahí. tres, estoy señalando yo con el dedo aquí sí, claro, en mi despacho. es que Exacto. es la que sacó Vanessa Sarabán, porque conmemorando que era el 100, la 100 bandas sonoras que publicaba, pero claro, es que son 4 CDs, o sea que y Sí, no, son 6, 4, ¿no? un doble con versiones, un el doble de video versiones que tienes de Santana, Alexander Desplat, Bill Evans, yo qué sé, todo el mundo tocando el en tema de las amor. entrevistas de Splat, John Williams diciendo que vamos, que Alex North era uno de sus maestros, igual que Jerry Goldsmith, que dirigió junto con Robert Towson. Que Jerry Goldsmith además era su yerno, ¿no? De Alex North. Sí, ¿no? Yo no. Sí, Pues, sí, efectivamente. Ese es el motivo, Paco. yo juraría que era. Sí, porque ese es el motivo por el cual en el 74 Goldsmith coge y reúne a todos los compositores para que vean Shanks, que es una película muy menor que ha producido su hijo, Steven North, y lo nominen al Oscar con parte de la partitura rechazada de 2001. Porque le toca en la parte familiar, pero vamos, que siempre ha tenido, digamos, esa admiración conjunta, ¿no? Junto Sí, a que John Williams. algunas de las portadas que hemos puesto, que era la banda sonora de Alex North, están regrabada por grabadas y Goldsmith. dirigidas por Jerry Goldsmith. O sea, Sí. que fue además el que sacó la grabación de 2001, la que salió fue la que dirigió Goldsmith. Sí, la que regrabó todo esto gracias a Robert Towson, que yo quiero recibir también un pequeño homenaje aquí, porque es el productor musical que más partituras de Alex North ha rescatado. Espartaco, vamos, es un sueño cumplido. Eso es un proyecto monumental. Se anticipó a algunos otros proyectos como el de Ben-Hur o el de los 10 mandamientos, que han sacado algunos sellos discográficos, pero la caja de La Espartaco, caja esta es una barbaridad. O sea, que yo tenía ahí las otras ediciones que yo digo, no sé para qué, porque he estado con eso que están todos los recuperados, las pistas alternativas y no sé qué, pero yo cada cosa que salía Espartaco, porque es que la música es todo, tanto lo que comentábamos, ¿no? Los temas intimistas, que además es una película muy de miradas, o sea, de momentos de miradas, o sea, la mirada entre Varinia y Espartaco, la mirada entre Espartaco y Drava, o sea, cuando va lo que no hay en las fotocopias que dice Frederick, ¿no? Lo que no hay en Gladiator, lo que no hay... Me van a linchar. Claro, no, verás tú, a mí me gusta mucho Gladiator, pero entiendo que no, vamos, que no tiene la chicha que hay detrás de Espartaco, que Gladiator es una película muy entretenida, muy brillante, en fin, pero ya está. Todavía me gusta menos, ya que ha salido Napoleón. ¿Habéis visto Napoleón, la de Ridley Scott o la de Abel Gance? Porque la de Abel Gance... No, la de Abel Gance tiene su punto, pero la de Ridley Scott falta lo que igual que yo creo que la escena de yo soy Espartaco debería pertenecer al inconsciente colectivo y eso lo tiene que conocer todo el mundo, de yo soy Espartaco, igual que siempre nos queda la París o el Camarato de los Hermanos Mar, pues yo soy Espartaco, pero de esas hay, o sea, en Espartaco hay un montón de escenas de estas de, ¿te acuerdas cuando y cuando, ¿sabes? O sea, y cuando mata al negro y cuando tal y cuando... Y eso te conforma, hombre, unos picos de emoción en la película de tal forma eso que al final termines con las lágrimas saltadas y entendiendo perfectamente lo que está pasando por la cabeza de Varinia y por todo el mundo, ¿no? En la escena, lo que hemos comentado. En la de Napoleón de Ridley Scott, supongo que intentando querer ser muy objetivo, contando, es tan plana que, hombre, no es aburrida, porque no es aburrida, pero me falta eso, ¿no? Decir, coño, conmocionarme un poquito, engánchame, ponme algún momento que sea un poco culminante, alguna sensación de que me agarre y no. Entonces, por eso yo te decía... Es muy difícil tener un guión sólido detrás. También es muy curioso porque mucha gente, cuando ha hablado conmigo respecto del libro, que ya tiene unos años, comentando Espartaco, siempre me ha hecho gracia
que recordaban que el final, aunque es muy poético, cuando le dice adiós mi vida, mi amor a Espartaco allí que está, bueno, pues crucificado, agonizando, por lo menos sale con buen sabor de boca el espectador porque al menos el hijo es libre, se lo lleva a Varinia. Hombre, es un final esperanzador, Claro, al final, efectivamente. por lo menos, claro, el final mucha gente lo recuerda en el Yo soy Espartaco, como que la película termina ahí, que podía haber sido también un final muy potente, muy del estilo, muy impactante, en otra línea, como el que comentabais el mes pasado con El planeta de los simios, que es uno de esos finales también de la historia del cine. Sí, impactante. Que te deja bueno, frío. Impactado. Que culpa vuestra que ayer fuera a ver el reino del planeta de los simios, que lo sepáis. Yo soy no. También eres... culpa vuestra en el mejor sentido de la palabra. Bueno, está bien. Sí, y además soy un gran, como ya sabe Óscar también, un gran seguidor de la saga Simia, pero tiene uno de los finales increíbles. Por si no has visto la primera, la de Charlton Heston, por si no la has visto, mañana la hacen en el cine de la 2. Por si no la has visto y quieres ver la y quieres ver ese final. Bueno, eso mismo, ¿no? Ese final del planeta de los simios es otra de las que son cosas que deben pertenecer al inconsciente colectivo, ¿no? Que de hecho lo decíamos en el programa, ¿no? O sea, se ha parodiado, se ha llegado hasta parodiar, no solamente referencias, sino que sale hasta en Los Simpsons, pues eso, aquí hay un montón de secuencias así, y lo que decía, a mí no me interesa tanto que Napoleón sea una película que me cuente la historia exacta de Napoleón. Si no me conmociona un poco, a mí al final el tío me va a dar igual. O sea, claro, es que el hecho, hay gente que dice, es que bombardea las pirámides, es que no es riguroso históricamente hablando. A ver, yo soy licenciado en historia y esas cosas las considero meramente anecdóticas, claro, siempre que la película te enganche, te atrape, porque lo que decíamos antes, Craso ni fue dictador, ni tuvo la importancia que tuvo en la Roma republicana en su momento, ni el personaje de Tony Curtis existió, y la rebelión de Espartaco, pues bueno. Efectivamente, quizás tampoco fue tan importante ni nada de eso, pero... No, pero es que es como todo, es como, estamos hablando de películas, de finales, de la historia, o sea, cuando decían, Jesucristo Superstar, uy, pues ya sabemos que al final se muere, qué tontería. Titanic, claro. Si sabemos que el barco se hunde, vale. Es que y es que además han recreado los platos que había en el restaurante, que los ha hecho la misma tienda de porcelanas que el tal, que las mesas tienen, vale, muy bien. Pero aparte cuéntame algo, porque a mí, para que me cuentes lo que ya sé, cuéntamelo bien. Que al final dame unos personajes que me interesen lo que les esté pasando. Aunque sepa que al final se van a ir al garete, pero atrápame con la historia, ¿no? O sea que... Sí, claro. Sí. Y en eso pues está claro que Espartaco funciona perfectamente. Y yo por eso destacaba ese final, porque claro, yo me imagino, a la hora de escribir el guión, estoy seguro que pensaron en lo de Yo soy Espartaco para el final, seguramente, pero pues claro, ¿cómo dejas a todo el mundo muerto con la rebelión aplastada, con Craso victorioso? ¿Cómo terminas esto? ¿Cómo termina? Si esto lo coge la Disney, no acaba como ha acabado. Está claro que... con eso todos crucificados ahí en una secuencia que... Bueno, pues os voy a decir una cosa. Según parece, Kirk Douglas le planteó la secuencia a Stanley Kubrick de Yo soy Espartaco, que qué le parecía y no sé qué, y Stanley Kubrick dijo delante de todo el equipo de rodaje que aquella idea era una mierda y que eso no lo quería hacer para nada, y que se hizo porque Kirk Douglas dijo que ¿cómo que no? Se hace de todas formas y ya está. Pero de todas formas, yo también he leído lo contrario, que Kirk Douglas, que quería tener más protagonismo, quería que fuera enorme, era la cosa entre todos los demás y quería desplantar él y ser el sacrificado. Yo por eso te digo que la película, las grandes películas siempre salen de la confluencia de un montón y de tensión, porque claro, ahí está todo metido, entonces sale un poquito por un lado, sale otro poquito de otro, y entonces sale una película estupenda. Pues nada, o sea, y hemos llegado ya a... hay que verla. Pero, como dice una de las películas que dice, hemos empezado algo que parece que no tenga fin. Dice, y el otro le dice, si terminase todo mañana, habría valido la pena. No, pues bueno, hemos empezado algo que el final es
seguir pudiendo disfrutar del cine, ver películas así y que Sí, nos enganchen, sí. ¿no? Bueno, y cuando dice, podríamos haber ganado, le dice, y entonces contesta él, es que, claro, tela marinera, dice, con enfrentarnos a ellos ya ganamos Ya mucho. hemos ganado. Cuando un hombre dice, me niego, Roma siente miedo. Y éramos Sí. decenas de miles que pasamos de estar arrodillados a levantarnos. Claro. Taca-tac, taca-tac, taca-tac. Claro, pero es que todo eso saca todo el ideario y mete ahí, vamos, claro, es que los 10 años de lista negra que tenía en el cuerpo. Claro, Sí, claro. no. Claro que por otro lado también hay otra lectura de que si la opresión del pueblo judío, que no sé cuánto, porque Kirk Douglas también iba un poco por ese lado, ¿sabes? Entonces, si empezamos a tirar del hilo, la referencia a las listas negras y todo eso es evidente, pero también está, como ahora que estamos con la guerra de Gaza y todo eso, pues también está el tema judío y, bueno, como estaba tocándose en Éxodo, mira, pero también dicen que Kirk Douglas era tendente a que se viera un poco la problemática judía en la película. Entonces dices que todo lo que pueda interpretar, pues son cosas que te van saliendo porque, claro, porque estaban ahí, ¿no? Pero sí, Pues, esa es buena, ¿eh? Esa frase es buena. Si no queréis apuntar algo más, yo daré las gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros compartiendo compañía. Esto es encantado. Yo siempre me lo paso genial. O sea que Compartir experiencia, compartir cosas que nos gustan, pues siempre nos gusta. Muchísimas gracias a Federic por, no te extrañe que te volvamos a llamar, no sé cuándo, porque hacemos uno al mes, pero bien, muchísimas gracias. A ti, como siempre, Javier, a Unai, que está por ahí metiendo. Y que ha estado fenomenal, como siempre, poniendo las secuencias cuando corresponde. Sí. Y nada, o sea, para el mes que viene vamos a variar de registro y va una comedia disparatada, otra obra maestra del cine, El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks. Así es que hasta entonces, si no queréis nada más. Si no la habéis visto, la del jovencito Frankenstein, irla viendo. Y cuando la veáis, yo recomiendo que si tenéis el DVD o el Blu-ray, que la veáis luego con los comentarios de Mel Brooks, porque porque es que en esta yo tengo el Blu-ray y yo tenía el DVD cuando salió y el doble DVD, y el otro día me sorprendió Javier que me dice que en el DVD que salió editado había comentarios de Dalton Trumbo comentando escena a escena toda la película. Yo digo, ostras, pues yo eso no lo he visto y tengo el Blu-ray y en el Blu-ray no está. Y así es que ahora voy a buscar el DVD para... Búscalo porque además dice Kirk Douglas que es una cosa que debería leer todo el mundo, no sobre Espartaco, sino una lección de cine a nivel total. O sea, lo que tenía en la cabeza Dalton Trumbo era, porque ya quería contraponer las ideas de Roma y quería sacar la vida en Roma frente a cómo vivían los esclavos, en fin, ya era y todo lo tenía ahí, y como no lo pudo poner, pues se buscó la forma de que saliera en el guión. Entonces, es muy, muy interesante, pero ya es un poquito pues nada, friki. Para seguir investigando en el tema. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazote. Adiós. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.